Damián, siempre estás publicando fotos en Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque me gusta hacer eso. Me gusta que la gente vea mis fotos y mis videos. Pero la vida en las redes sociales es falsa. Quiero decir, la vida real es diferente, hijo. Realmente no entiendo de qué estás hablando, papá. No lo entiendo. Entonces, creo que necesitas escuchar esta historia, porque esta es una historia de la vida real. Steph estaba mirando Instagram. Había fotos de yoga, #benditas, y fotos de #desayuno domingal. Vio fotografías de pan recién hecho y café con corazones en la leche. Al otro lado de la ciudad, Matt estaba haciendo lo mismo. Su Instagram estaba lleno de selfies de gimnasio, #fitbody, y fotos de vacaciones, #beachlife. Steph puso algunas flores junto a su desayuno y le tomó una foto. Los huevos y el café ya estaban fríos, pero el plato tenía buena pinta. La placa procedía de un costoso mercado de arte. Había tomado prestadas las flores del jardín de su vecino. Probablemente, solo 10 personas al día pasaban por el jardín de la vieja señora Robinson. Las flores son para que todos disfruten, ¿no es así?, pensó. Si subiera la foto a Instagram, más personas verían las flores. Steph cambió los colores de su foto para hacer que el juego de naranja fueran más anaranjado y las rosas rosadas más brillantes. Estaba eligiendo un filtro de Instagram cuando notó True Beauty. Lo había descargado el día anterior y luego lo había olvidado. Su foto se veía perfecta con ese filtro. Publicó la foto para sus 15,000 seguidores. Esperaba que algunos de ellos sintieran celos de su vida. Luego arrojó la comida de su plato a la basura. No quería comerlo ahora que estaba frío. Matt estaba dispuesto a darse por vencido. Había hecho ejercicio durante 1 hora y se había puesto aceite de cocina en la piel para que pareciera brillante. Pero las fotos todavía no se veían bien. Solo quería estar en forma para poder publicar fotos en las redes sociales. Miró su Instagram nuevamente. Entonces vio un anuncio de True Beauty. Imágenes tan solo como tú. Mira tu verdadero yo con True Beauty. Disponible en tu tienda de aplicaciones por $0. Porque la verdadera belleza es gratis. Eso es lo que necesitaba. Descargó la aplicación en unos minutos. Tuvo la selfie perfecta. En las fotos, su cuerpo lucía increíble. Publicó las fotos para sus 27,000 seguidores. Luego se metió en la ducha para quitarse todo el aceite de cocina. Recordó haber leído sobre toda la grasa que hay debajo de la ciudad, en las alcantarillas. Millones de personas vivían en su ciudad. La mayoría tiraba el aceite de cocina por el fregadero. El petróleo se fue a las alcantarillas. Hizo un desastre asqueroso y algún pobre trabajador tuvo que limpiarlo. ¿O el petróleo fue al océano y mató a los delfines? No podía recordarlo, pero no fue su problema, ¿verdad? Era por problema de otra persona. Tanto Steph como Matt se sorprendieron. Estaban sorprendidos de recibir tan pocos me gusta, y no estaban preparados para los comentarios negativos que recibieron. Susie Q, recuérdame que nunca desayuna en tu casa.
Gami Guy. You, asqueroso. El resto de comentarios fueron aún peores. Ambos influencers de las redes sociales volvieron a mirar las imágenes que habían publicado. La foto de Steph mostraba horribles huevos verdes llenos de moscas. Y el café parecía asqueroso y gris. En la foto de Matt, su cuerpo estaba cubierto de algo que parecía mantequilla sucia. Estaba en su cabello y en su nariz. Y lo peor de todo, tenía las manos muy sucias. Parecía como si hubiera estado cavando en el jardín. O algo peor. Ambos intentaron borrar las fotos, pero no pudieron. Los comentarios negativos siguieron llegando. En cierto modo, fue la publicación más popular de Steph y también 50 personas ya habían compartido la publicación de Matt. En ese momento, todos los que habían instalado el filtro de True Beauty recibieron un mensaje de la persona que lo había creado. Steph y Matt lo leyeron. Gracias por hacer de True Beauty un éxito tan asombroso. 50 millones de descargas en las primeras 24 horas. Vaya, es más de lo que jamás esperé. Honestamente, muchachos, estoy muy #bendecida. Sé que a cada uno de ustedes realmente les importa mostrarse como realmente son. ¿Eres tan hermosa por dentro como por fuera? Si quieres que tus imágenes muestren tu verdadero yo, es hora de... Sé tan hermosa en la vida real como lo eres en tus redes sociales. Que tengan un día realmente hermoso, gente hermosa. Con amor. Verdadera belleza. Postdata. No puede eliminar el filtro ni eliminar las imágenes que publicó. Lo siento, no lo siento. Por cierto, después de la primera vez que usé True Beauty, cambiaron todas tus fotos a partir de ese momento. Durante las siguientes 24 horas, no mucha gente publicó fotos en línea. Solo había una manera de que la gente pudiera ver si el filtro estaba destruyendo sus fotos. Primero tenían que publicar las fotos y luego ver cómo se veían. Los resultados no fueron bonitos. Algunos de los mayores influencers ofrecieron una recompensa. Se unieron para ofrecer 1 millón de libras a la primera persona que quitaba el filtro, pero no pudieron publicar una foto de ellos mismos sosteniendo el dinero, porque las fotos eran muy feas. Entonces, tuvieron que dejar de anunciar la recompensa. No importaba de todos modos. La persona que desarrolló True Beauty era demasiado inteligente y nadie podía quitar el filtro. Steph dejó de intentar tomar fotografías después de 5 fotografías más horribles. No pudo quitar el filtro True Beauty. Lo único que podía hacer para ocultar las feas imágenes era hacer que su cuenta fuera privada. Ahora, nadie podía ver nada de lo que ella había publicado en su vida. Se sintió deprimida. Ella no quería hacer nada si no podía publicar fotos. Bajó las escaleras y pasó por delante del jardín de la señora Robinson. Las flores estaban más hermosas que nunca. Ella notó el olor por primera vez. ¡Hermoso! Ella se detuvo y olió una gran rosa púrpura. «Hola», dijo la señora Robinson.
Steph se sorprendió porque no sabía que la señora Robinson estaba allí. «Oh, lo siento», dijo la señora Robinson. «Solo estaba echando agua a las plantas. En esta época del año siempre hay mucho que hacer». Steph miró a su alrededor. No se había dado cuenta de que era un trabajo duro de hacer que un jardín luciera bonito. De hecho, nunca había hablado con la señora Robinson. Ella tuvo un nuevo pensamiento. «¿Quieres ayudar?», preguntó. Después de todo, ella no tenía nada más que hacer. «Oh, gracias, querida. Eso sería encantador». La señora Robinson pareció encantada. De hecho, Steph se sintió feliz por primera vez desde que comenzó toda la pesadilla de True Beauty. Un par de horas más tarde, para ser honesta, Steph no pensó que el jardín se veía muy diferente, pero la señora Robinson dijo que había sido de gran ayuda. Steph se había divertido mucho. La señora Robinson había sido actriz en el pasado. Y ella tenía algunas historias increíbles que contar. «Tómanos una foto, querida», dijo la señora Robinson cuando Steph se marchaba. Uno de esos selfies que a todo el mundo les encantan. Steph casi dijo que no. ¿Qué podría hacer con las fotos ahora? Pero la señora Robinson estaría contenta con una fotografía normal y corriente. Steph supuso que podría aceptar uno. Tomó una fotografía rápida de ellos dos. Estaban juntos frente a las rosas, sonriendo y luciendo un poco brillantes y calientes. Más tarde, esa noche miró la foto de su teléfono. Ella cambió un poco los colores, pero las rosas lucían hermosas de todos modos, con o sin cambios, y nada podía mejorar la sonrisa en sus rostros y en los de la señora Robinson. «Es una imagen realmente hermosa», pensó. «Es una pena que True Beauty la destruya si la publico». Pero entonces tuvo una idea. Regresó y leyó el mensaje de True Beauty nuevamente. Y luego publicó su foto. Cuando la imagen apareció en línea, se veía exactamente igual. Volvió a hacer pública su cuenta. Luego añadió algo de texto a la foto. «Mi vecina y yo en su jardín. Hashtag True Beauty». Uno de los seguidores de Steph, Matt, vio su foto. Al principio, para variar, se alegró de ver una bonita foto. Hacía 2 días que no iba al gimnasio. Supuso que estaba un poco deprimido. Tal vez se sintió mal. No había hecho ejercicio, o tal vez fue por todas las fotos horribles y feas que había visto. Luego tuvo una idea mientras leía la publicación de @Steph. Quizás no funcionaría, pero valía la pena intentarlo. Recogió todo el papel plástico y vidrio en su casa. Lo puso en 3 montones diferentes. Luego volvió a mirar la foto de @Steph. Fue y llamó a la puerta de su vecino. Él le preguntó si podía llevar su basura a los contenedores. La joven madre que abrió la puerta se sorprendió por su oferta de ayuda, pero dijo que sí. Mientras Matt estaba en los contenedores de reciclaje, se tomó una foto junto al contenedor de vidrio verde. Publicó la selfie sonriente con el hashtag TrueBeauty. Vio que TrueBeauty era el 5.º hashtag más popular. Su foto, como muchas otras, no era nada especial. Era solo un chico sonriente.
un tipo que estaba haciendo algo normal después de ayudar a su vecino. Fue una foto realmente hermosa. Ahora, ¿entiendes de qué estoy hablando? Se trata de la verdadera belleza, hijo. Sí, papá, entiendo, pero me diste algunas ideas geniales para publicar nuevas fotos. Oh, Dios. ¿Y qué hay de ti? ¿Entendiste el significado de esta historia? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.